Nadie te ha contado la Biblia así. En minutos vas a entender todo. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es una simple historia. Es el inicio del relato más grande jamás escrito. Comenzamos con el Génesis. Dios comenzó creando todo lo visible en 6 días, y al séptimo descansó. Cada detalle del universo fue puesto con intención. La luz, el cielo, el mar, la tierra, las plantas, los animales, hasta llegar a su creación más perfecta, el ser humano, Adán. Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los frutos, incluso del árbol de la vida, pero no del fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios vio que Adán estaba solo, así que cuando durmió, aprovechó y tomó un pedazo de su costado, que hoy llamamos costilla, para crear a Eva. Y cuando ella apareció, Adán dijo: ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Con eso estaba haciendo alusión a que era parte de él mismo. Capítulo 2. La caída. Eva decidió tomar del fruto prohibido, influenciada por las palabras de una serpiente, que fue el primer adversario, en hebreo, el Satán. Cuando Dios se enteró de esto, los mandó a la tierra para perfeccionarse, porque ya había advertido: el día que coman del fruto del bien y del mal, ciertamente morirán. Y así comenzó el sufrimiento. Tendrían que trabajar la tierra con esfuerzo para obtener el pan, y la mujer concebiría con dolor. El paraíso era perfecto, ahí no faltaba nada, pero al ser expulsados debían aprender a trabajar y a vivir fuera de la perfección. Sin embargo, a ellos no les importó salir del paraíso, porque tenían que cumplir lo que Dios había establecido. Capítulo 3. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. Abel era el elegido por Dios. Caín, lleno de envidia porque sus ofrendas no fueron aceptadas, le quitó la vida. Desde entonces, la descendencia de Caín fue maldita, aunque Dios le puso una marca para que nadie lo tocara. Luego, Adán y Eva tuvieron otro hijo, llamado Set, y de su descendencia vino Enoc, un hombre tan justo que un día Dios simplemente lo tomó y se lo llevó con él. De esa misma línea nacería Noé. Capítulo 4. Enoc y Noé. Noé fue elegido por Dios para permanecer en la tierra, mientras que Enoc fue tomado por él. A Noé le dio la misión de construir un arca y llevar en ella 2 animales de cada especie, junto con su familia, para repoblar la tierra después del gran diluvio. Cuando el diluvio terminó y las aguas bajaron, el arca descansó en el monte Ararat. Capítulo 5. La Torre de Babel. La humanidad creció y quiso construir una torre gigantesca para alcanzar el cielo, pero Dios confundió sus lenguas, los dispersó por toda la tierra y el proyecto terminó destruido. Hasta ese momento se dice que todos hablaban un mismo idioma, probablemente el idioma divino. Capítulo 6. Abraham, el elegido. Y aquí aparece el primer gran profeta. Abraham, hijo de Sem, hijo de Noé. Dios lo eligió a él entre sus hermanos para que de su descendencia viniera el pueblo elegido. Abraham estaba con su esposa Sara y con su sobrino Lot. Se dividieron las tierras, y Lot escogió vivir en Sodoma, porque se veía más próspera. Abraham y Sara no podían tener hijos, así que Sara decidió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, y nació Ismael. Pero años después, contra toda lógica, Dios bendijo a Sara, que ya tenía 80 años, con un hijo, Isaac. De este hijo vendría la verdadera descendencia prometida por Dios. Mientras tanto, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por causa de su gran maldad. Lot y su familia fueron rescatados, aunque su esposa miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. En esa ciudad incluso querían abusar de los ángeles que visitaron a Lot, porque conocer en la Biblia muchas veces significa más que solo conocer. Capítulo 7. Isaac y Rebeca. En la vida de Abraham también ocurre el primer diezmo. Él entrega a Melquisedec, rey y sacerdote, el 10% de todo lo que tenía, no por obligación, sino con amor y gratitud, reconociendo que todo lo que poseía venía de Dios. Agar e Ismael fueron echados, pero Dios prometió que también tendrían descendencia. Sin embargo, no sería tan grande ni tan bendita como la de Isaac. De Ismael nacerían los pueblos árabes y de Isaac, los judíos. Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac. Abraham obedeció sin dudar, pero al final Dios lo detuvo y le dijo que solo era una prueba para confirmar su fe. Más tarde, Isaac tomó por esposa a Rebeca. Dios le reveló que en su vientre había 2 naciones en lucha, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, peludo y fuerte, cazador, mientras que Jacob salió después, agarrado del talón de su hermano. Esaú fue amado por su padre, Isaac, y Jacob por su madre, Rebeca. Un día Esaú, hambriento, le pidió comida a Jacob.
Jacob le ofreció un guiso, a cambio de su primogenitura. Esaú aceptó. Tiempo después, cuando Isaac ya estaba viejo y ciego, Rebeca ayudó a Jacob a engañarlo para recibir la bendición que correspondía a Esaú. Cuando éste se enteró, juró vengarse, porque ya lo había engañado 2 veces. Capítulo 8. Jacob e Israel. Jacob huyó y trabajó para Labán. Se enamoró de Raquel y ofreció 7 años de trabajo para casarse con ella. Pero fue engañado y terminó casándose primero con Lea, su hermana mayor. Para tener a Raquel, trabajó otros 7 años más. Jacob terminó con 2 esposas y 2 siervas, y con ellas tuvo 12 hijos, que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Finalmente, Raquel dio a luz a José y a Benjamín, el menor. Una noche, Jacob luchó con un ángel. Al vencer, el ángel lo bendijo y le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Tiempo después, se reconcilió con Esaú, quien lo recibió con un abrazo. Capítulo 9. José, el soñador. José, hijo de Jacob y Raquel, comenzó a tener sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él. Ellos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. En Egipto, José fue encarcelado injustamente, pero se ganó el favor del faraón al interpretar sus sueños. Vendrían 7 años de abundancia y 7 de hambre. Gracias a su sabiduría, fue nombrado segundo en el reino. Capítulo 10. Reencuentro en Egipto. Cuando llegó el tiempo de hambre, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. No lo reconocieron, y él los puso a prueba varias veces, hasta que finalmente reveló quién era. Perdonó a sus hermanos y mandó traer a su padre Jacob y a toda la familia. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos y a los hijos de José, formando así las 12 tribus de Israel. Más tarde murió también José. Y así termina el Génesis. La primera parte de la Biblia nos muestra cómo Dios creó todo, cómo el hombre falló, pero también cómo Dios nunca dejó de extender su mano para levantarlo. Nos enseña que aunque caigamos, siempre hay un plan mayor, una promesa, una esperanza. Este solo fue el primer capítulo de la Biblia, el Génesis. Y créeme, apenas estamos empezando. Cada historia es más fuerte que la anterior. Milagros, profetas, batallas, reinos, promesas y un Dios que nunca abandona a su pueblo. Si quieres que saque la segunda parte, Éxodo, déjame un comentario que diga parte 2. Dale like y comparte este video para que más personas conozcan la historia más increíble jamás contada.